Hola, ¿cómo andan? Yo soy Mati, editor de video, filmmaker, videógrafo, creador de contenido, como quieran llamarme. Preferentemente llámenme Mati, aunque varios amigos me dicen negro, tute, hay varias formas. Hoy es miércoles, arranqué el día con todo. Ya es mediodía, pero ya me saqué de encima la entrega de hoy que tenía que hacer de laburo. Y todos los shorts del video que se publica hoy ya están todos hechos y programados, todos con su portada. Así que podemos decir que todo lo que se publica hoy ya está todo entregado, todo listo. Y tengo ahora un poco de tiempo y toda la tarde disponible como para adelantar un par de cosas del proyecto en el que estoy trabajando, como para no dejar todo para el último momento. Y editar bien tranquilo el video que se publica también mañana, con sus shorts, con todo, y ya dejar todo listo hoy. No quiero patear nada para mañana, así puedo mantener este ritmo y llegar al fin de bastante relajado. Ya estuve pensando de antemano de qué podía llegar a hablar hoy y creo que voy a tocar un tema que es medio tabú, sobre todo acá en España, y que cada vez que uno lo nombra lo terminan criticando un montón, pero la realidad es que si moviliza a tanta gente es por algo, y además me sirve como para armar el contraste sobre la diferencia entre trabajar en Argentina, trabajar en España y cómo fue esa transición, al menos en mi experiencia. Así que ahora voy a adelantar un par de cosas y responder un par de mensajes que me están llegando, y después voy a hablar un poco del tema impuestos, porque sí, ser profesional implica trabajar legalmente y trabajar legalmente implica pagar impuestos. Así que voy a tocar un poco por encima cómo son los impuestos de España, cómo es el tema de ser autónomo acá, todo lo que tuve que hacer, todo lo que sigo haciendo y qué diferencia hay con ser un monotributista en Argentina, que desde ya les spoileo, es un mundo de diferencia. Así que si quieren ver eso, quédense por acá. Yo ahora hago un cortecito rápido, contesto un par de cosas que me acaban de llegar medio urgentes y seguimos en un ratito. Bueno, hablemos de impuestos. Creo que todos ya tenemos una opinión formada en cuanto a los impuestos, y antes de empezar a hablar de montos, porcentajes, conceptos, quisiera dar como mi punto de vista de los impuestos. Por mi parte siempre me considero una persona dentro de todo capitalista. No sé si capitalismo es la palabra correcta, pero mi filosofía de vida va más o menos por este lado. A mí me gusta que los esfuerzos tengan recompensas y que mientras más te esfuerces, más recompensas tengas. No suelo estar a favor de ayudas estatales, siento que cada uno debería poder costearse sus cosas desde su propio bolsillo con su propio esfuerzo. Me parece que el Estado no sabe separar bien qué personas necesitan ayudas y quiénes no, y por lo tanto promueve comportamientos que van en contra de lo que yo pienso sobre el esfuerzo. Como que muchas veces incentivan a no esforzarte, porque si te esforzas más, no solamente te van a sacar más dinero, sino que muchas veces se lo dan a una persona que se esfuerza menos que vos. Y ahí viene la cuestión que tanto revolotea en la mente de la gente de hoy en día, y es que hasta qué punto vale la pena esforzarse si mientras más me esfuerce yo, más parte de mi esfuerzo va a ir a parar a gente que no se esfuerza lo suficiente. Obviamente esto es mucho más profundo que simple esfuerzo, hay gente que necesita ayuda y creo que los impuestos tienen que estar para ese tipo de personas, así como tienen que estar los impuestos para pagar todo lo que si fuera privado iría a pérdida. Los impuestos tienen que existir y está bien que haya impuestos. No va a ser nunca todo blanco o todo negro. Siento que puede convivir una sociedad en la que se paguen impuestos pero también se valore el esfuerzo personal. El tema es que en mi experiencia actual y habiendo pasado por varios países diferentes, creo que en ningún lugar se aplica un modelo así. Creo que a la gente que puede llegar a modificar el modelo es justamente a la que menos le interesa cambiarlo. Pero más allá de eso, dejemos la fantasía de lado y lo que opinamos cada uno de lado y vamos a lo que es. En la actualidad, como bien dice el nombre de esta serie, vivo en Valencia, España. Trabajo 100% freelance, soy autónomo en España. Y veamos bien cuánto duele ser autónomo en España y cómo hacemos para que nos den las cuentas a fin de mes, porque es bastante complejo para alguien que viene de un sistema tan simple como era el monotributo de Argentina. Como quiero comentar sobre el tema diferencias, voy a arrancar por el principio, voy a arrancar por Argentina. Yo en Argentina trabajaba freelance como monotributista. Para el que no lo sepa, en Argentina existen dos formas de trabajar de forma freelance. Una es como monotributista, que como bien dice su nombre, tributa una única vez. Y la otra es como responsable inscripto, donde ya entras en una dinámica muchísimo más compleja en tema impuestos, tema facturación, pero que también te da muchas ventajas a la hora de ampliar, a la hora de expandirte. Como monotributista en Argentina, me acuerdo que era bastante sencillo todo el tema impuestos, todo el tema papeles. Las facturas las podías hacer en la misma página de la AFIP y te salía una factura completamente legal y todo el mundo usaba la misma. El sistema funcionaba mal, pero proponía soluciones que eran escalables y iban bien. Y la verdad que recuerdo bastantes quejas de mi parte, pero
ahora en comparación no me quejaría tanto del sistema del monotributo. Por lo que recuerdo, y corríjanme si ya no es así o si estoy diciendo mal algo de cómo era hace unos años, uno como monotributista tenía que pagar una cuota mensual. Esta cuota iba por tramos según lo que vos facturabas el año anterior o los 6 meses anteriores. Había épocas de recategorización para esas cosas. Entonces vos, dependiendo de lo que habías facturado, vos entrabas en una de las categorías y mientras más facturabas, más subías de categoría y más pagabas. Todo este sistema de monotributo tenía un límite que estaba aplicado en la última categoría del monotributo. Ya si facturabas más que eso después de la recategorización, automáticamente te tenías que pasar al otro modelo, al responsable inscripto. Se supone que lo que te cubre la cuota del monotributo era la jubilación, la pensión de España y la seguridad social o la obra social de Argentina. Entonces se supone que uno pagando el monotributo tenía cubierto el tema salud y tema jubilación, pensión. Esta cuota del monotributo nunca fue muy alta, sobre todo para los proveedores de servicio, y ahora voy a ir un poco más ahí, que ahí es donde estaba el ítem del monotributo. La cuota mensual del monotributo siempre fue más o menos un 5% de la facturación mensual, por lo que alguien que facture más o menos 1.000.000 de pesos estaría pagando alrededor de 50.000 pesos de monotributo. Es estimado, están los cuadros por internet si quieren buscarlo, pero desde que yo empecé a ser monotributista siempre fue así. Y en tema impuestos, uno pagaba impuestos sobre ingresos brutos, es decir, vos pagabas como impuesto un porcentaje sobre tu facturación. Y acá entra lo que decía antes de que estaba bueno para proveedores de servicio y no tanto para gente que vende bienes, gente que necesita comprar muchos insumos, porque vos como proveedor de servicio tu facturación es casi todo ganancia. En cambio, si vos tenés que comprar muchos insumos, tu facturación contempla también tus gastos. Entonces la ganancia de tu facturación es muchísimo menor a la de un proveedor de servicios. Obviamente el sistema está mal, el sistema está roto, pero yo como proveedor de servicios, la verdad que la estaba pasando re bien. Pagaba un 5% de mi facturación en la cuota y no me equivoco si era un 2 o un 3% de ingresos brutos. Y me olvidaba, como monotributista uno está exento de IVA, es decir, no tenés que cobrar el IVA, pero tampoco te podés descontar IVA de las compras que vos haces. Entonces de mi facturación, que era mi bruto, mi neto era arriba del 90%. O sea que yo prácticamente ganaba casi todo lo que facturaba. Y durante mis primeros 5 o 6 años vivía así, con mis cuentas así, mi matemática mental así. Y eso fue algo que cuando llegué acá a España me llevó a pasar malos momentos conmigo mismo. Ahora bien, cuando vos en Argentina facturabas demasiado, te pasabas de monotributista, entrabas en la categoría de responsable inscripto, que nadie quería entrar en esa categoría, porque es una categoría bastante más similar a lo que es el autónomo español. Como responsable inscripto ya te veías obligado a cobrar el IVA en tus facturas, te veías obligado a pagar otros porcentajes de ingresos brutos, te podías descontar el IVA de las compras que vos hacías, y no estoy seguro en si tenías que pagar o no una mensualidad, pero como en Argentina no está tan normalizado el tema de hacer precio masiva en la factura, sino que se pasa un presupuesto y después se cobra eso total. Generalmente ser responsable inscripto implicaba perder ese 21% de IVA dentro de tu factura, a menos que lo llevaras muy bien y pudieras sacarte ese 21% aparte, pero no era usual como es usual en España, por ejemplo, de cobrar el 21% aparte siempre. Entonces nadie quería ser responsable inscripto porque implicaba perder muchísimo porcentaje de lo que ganas en impuestos. Entonces eso llevaba a mucha gente a nunca querer llegar al límite del monotributo y no querer pasarse a responsable inscripto. Supongo que es algo que debe seguir pasando, pero dentro de los proveedores de servicio, todos los que son monotributistas terminan ganando una barbaridad a comparación de lo que pagan. Esa fue mi realidad durante 5 o 6 años. Ese fue el sueño en el cual viví, y después cuando llegué acá a España, que me tocó vivir la realidad de autónomo español, y no fue muy amigable, la verdad. Al autónomo en España yo lo veo como una mezcla entre lo que sería un monotributista y un responsable inscripto de Argentina. Es como la peor mezcla de esos dos mundos. Como autónomo no solamente tenés que pagar una cuota fija, sino que también tenés que aplicar IVA a tus facturas y devolverlo cada trimestre, además de pagar un impuesto a la renta de las personas físicas, el famoso IRPF, que es un impuesto porcentual de tu ganancia, que ahora vamos a ir más ahí adentro de eso porque es muy difícil saber cuál es tu ganancia, y está como dividido en dos. Parte te lo cobra la nación, España, y parte te lo cobra tu comunidad autónoma, que en mi caso sería Valencia, la Comunidad Valenciana. Conceptualmente no está muy lejos de lo que se hace en Argentina. El tema son
los porcentajes y los montos. Un autónomo que llega como extranjero tiene la ventaja de tener una cuota reducida el primer año. La cuota mensual reducida queda más o menos en unos 90 euros y el IRPF mínimo, por lo menos acá en la Comunidad Valenciana, es el 18%. El IRPF es un impuesto hiper complejo porque es un impuesto que se aplica escalonadamente sobre tu ganancia, no sobre lo que facturás como ingresos brutos, sino sobre lo que vos declarás que ganás. O sea, vos tenés que agarrar tu facturación, sacar el IVA de esa facturación, declarar cuántos gastos tuviste en un trimestre y a la facturación sin el IVA restarle lo que vos gastaste. Ahí te queda tu ganancia y el IRPF es un porcentaje de eso. O sea, si vos te lo querés poner en un Excel como hacía yo, es un quilombo, porque tenés que tener anotado absolutamente todo. Hagamos una suposición, un mes cualquiera. Yo tengo un proyecto solo durante todo el mes de 2.000 euros. Yo facturo ese proyecto va con una factura de 2.420 euros a mi cliente me lo paga. De esos 2.420 euros, hay 420 que son el IVA, no son míos. Eso ya se separa, quedan 2.000. Supónganse que para ese proyecto yo puedo contemplar como gastos laborales 500 euros. Entonces yo ya tengo mi ganancia. Haciendo los 2.000 que tenía antes, menos los 500 de gastos, ya tengo mi ganancia. Mi ganancia son 1.500 euros. Ahora tenemos que aplicar el IRPF. Como pueden ver acá, el 18% de 1.500 da 270. Eso quiere decir que 270 euros de mi ganancia son impuestos. Y además de eso también hay que sacar la cuota de autónomos, que si es reducida son 90 euros, pero si es la normal son 300 euros como mínimo. Y acá es donde entra lo que yo digo que lo que cambia mucho son los montos y porcentajes. En lo personal me cuesta mucho ver una factura mensual de 2.420 euros y que a mí me queden solamente disponibles 930. Entiendo que la ganancia sean 1.500 euros, pero igualmente que de 1.500 euros queden 930 es un contraste enorme comparado a lo que yo pagaba en Argentina. Yo entiendo que venía de un sistema que estaba roto, pero cuesta. O sea, es costoso, duele. Y quiero ser transparente con esto que estoy sintiendo porque a cualquiera que quiera migrar, a cualquiera que quiera venir para España, que lo aconsejo completamente porque la verdad que es un cambio en la calidad de vida inmenso. Vivo muchísimo mejor de lo que vivía en Argentina, con muchísimo menos estrés, y la realidad es que la calidad del trabajo que estoy haciendo creció muchísimo desde que estoy acá también. Pero también estaría bien que todo este tema sea más claro, y creo que puedo aportar mi grano de arena al intentar hacerlo más claro. El sistema de impuestos y la cuota de autónomos española no es algo que vaya a beneficiar nunca a alguien que tenga rentas bajas. Creo que esto queda clarísimo cuando la cuota de autónomos es un 15% de un salario mínimo interprofesional de España. Entonces vos tenés que ganar el salario mínimo más la cuota de autónomos más un 20% extra, más cubrir todos tus gastos, más el IVA, porque muchas veces cuando lo tenés que devolver de tu bolsillo, porque las facturas las empresas las pagan a 60 días y a vos te lo piden devolver en un momento puntual. Entonces no es que quiera desincentivar a alguien que quiera venir acá a trabajar de autónomo, sino que es difícil ser autónomo. Tenés que tener las cuentas muy claras, tenés que conseguir un buen gestor que no te arme ningún problema a la hora de hacerte los impuestos. Tenés que tener suerte también porque te puede pasar algo ajeno que hace que termines haciendo algo mal, y algo mal acá implica multas que son más gastos. El sistema de impuestos español no es para nada amigable, y creo que fue ese pasar de menos del 10% de mi facturación a más del 30% de mi ganancia, lo que me hace explotar la cabeza, porque sinceramente, sobre todo para los primeros años, es un montón. Pero al menos en mi experiencia puedo decir que vale totalmente la pena. Si buscas una mejor calidad de vida y te dan las cuentas como para poder costear, sobre todo los primeros años, que son los más difíciles, pasar de la poca previsibilidad, de la economía horrible, de la inseguridad, a vivir acá en España, vale todo el problema de impuestos del mundo. Pero teniendo las cuentas claras y sabiendo que siempre es mejor trabajar como un asalariado, aunque te exploten, a tener un emprendimiento como autónomo que lo más probable es que te terminen crujiendo impuestos. Y lo que me parece lo más triste de todo es que uno lo habla en las redes, lo pone como comentarios en Instagram o lo pone en Twitter, y muchísimos españoles saltan al ataque directamente, con que si no te gusta que te vuelvas a tu país, con que es lo mismo que pagan los asalariados, solamente que ellos no se los muestran. Sí, puede ser lo mismo que pagan los asalariados, pero no es el mismo riesgo. Vos como asalariado tenés un contrato que te va a indemnizar, que dice cuánto vas a cobrar mes a mes. Como autónomo el riesgo lo pongo yo, y si estoy poniendo el riesgo, lo que quiero son incentivos para arriesgarme. Pero bueno, eso ya va más de
opinión personal. Igual como todo, mientras más pasa el tiempo y más empieza a girar la rueda y más uno va trabajando, va ganando más también. Entonces los costos ya se empiezan a sentir más livianos. Las situaciones en las que antes tenías que pagar mucho para devolver el IVA todos los trimestres ya no es tan pesada como tiene que ser. Hay un montón de gente acá en España que se las arregla como autónomo. Alguien que trabaja como editor tiene que poder hacerlo también, ¿no? Obviamente. Y como dije antes, la calidad de vida lo vale al 1000%. Así que bueno, me está explotando el celular, así que vamos a volver a la compu, que toca seguir trabajando. Después hablamos. Y acá andamos. Al final se terminó haciendo bastante largo el día. Llegaron cambios y avances de proyectos anteriores, llegaron respuestas del proyecto actual y como bien predije hace unos días, se mezcló todo. Pero ya cuando dije eso también dije que tenía las cosas claras y de que bueno, ahora el cliente que tiene prioridad es el del trabajo actual. Así que mañana y pasado me voy a tomar el tiempo como para ir adelantando ya todo eso y después seguir con el resto mientras ese cliente da feedback, que probablemente tarden en dar feedback porque es una empresa grande y tienen que verlo varias instancias de gente y recién ahí voy a poder avanzar. Entonces probablemente principios de la semana que viene sea de arreglar proyectos anteriores, hacer correcciones, avances. Lo que queda de esta semana haga adelantos de todo este proyecto nuevo y fines de la semana que viene tenga el feedback como para seguir este proyecto nuevo. Esto es como un rompecabezas, después va cayendo como cada piecita en su lugar. Pero venimos bien. Ya el video que se sube mañana del blog también está programado. El short de mañana también está armado y programado. Lo que falta son el resto de shorts de ese video, pero lo voy a hacer mañana porque hoy ya estoy detonado. Se ve que anoche dormí mal y tengo un dolor de cuello que me persiguió todo el día. Todavía sigue. Espero que hoy cuando duerma se vaya. Por eso voy a intentar hoy dormir un poco mejor que estos días estuve durmiendo bastante poco. Es una realidad que si uno acostumbra el cuerpo durmiendo 6-7 horas al día va bien, pero meter unas 8-9 horitas cada tanto y te salva un poco, te hace descansar realmente. Y quiero que esta noche sea una de esas noches de 8 o 9 horitas. Así que voy cerrando este video por acá. Si te está interesando la serie, siempre puedes suscribirte. Si te gustó este capítulo y verme a mí hablando de impuestos, puedes ponerle me gusta. Compartíselo a alguna persona que creas que le pueda interesar. Y nos vemos mañana con otro día de mi rutina como un editor en Valencia. Chau.